Buenos días, estimados estudiantes. Quien les habla es la magíster Vilma Pérez Sánchez, contadora pública colegiada certificada, que está a cargo de la asignatura de auditoría operativa o auditoría administrativa. En esta ocasión vamos a aprender qué es la definición de la auditoría, cuáles son los principios, las normas que los rigen, los procedimientos, las técnicas que se aplican en una auditoría. Y para ello, el objetivo, la finalidad que tenemos de esta asignatura es dar a conocer al estudiante los principios, las normas, los procedimientos, las técnicas de auditoría en un examen de control interno. En este examen de control interno ustedes van a ver, o en el examen administrativo, por ejemplo, ustedes van a aplicar las normas de auditoría internacionales. Van a ver las fases de la auditoría. Primero se va a planear la auditoría, luego se va a ejecutar y luego se va a elaborar un informe producto de la evaluación que se ha efectuado. A esta ejecución, dentro de esta ejecución, vamos a ver los procedimientos y técnicas de auditoría y estos procedimientos los vamos a plasmar en los papeles de trabajo. Cada uno de estos temas los vamos a desarrollar uno por uno. A continuación vamos a definir a la auditoría. ¿Qué es auditoría? Dice que la auditoría es el proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con las actividades económicas y otros acontecimientos relacionados con los entes económicos. Además, nos indica que la auditoría tiene sus objetivos y dentro de esos objetivos nosotros vamos a tener, por ejemplo, uno de esos objetivos es establecer si la información financiera y gerencial de la entidad es correcta, confiable y oportuna. Además, vamos a identificar las causas de ineficiencia en la gestión. Otro de los objetivos que vamos a ver va a ser determinar el logro obtenido sobre las metas, planes, programas previstos. Además, también vamos a obtener evidencia suficiente, comprobatoria y competente. Y vamos a evaluar la correcta utilización de los recursos de la empresa. Otro de los objetivos también será determinar el logro obtenido sobre las metas y cómo se ha desarrollado o cómo ha trabajado el control interno durante todo un año en la entidad. Y en base a ello vamos a fortalecer su sistema de control interno. Y así tiene otros objetivos la auditoría, que también los vamos a ir desarrollando a medida que vayamos trabajando. La auditoría también tiene características. Una de esas características es que es objetiva e independiente. Tomen en cuenta, por favor, esta objetividad que tiene la auditoría. Dice que es objetiva e independiente. ¿Por qué es objetiva? Porque es concreta y persigue objetivos definidos. ¿Y por qué se dice que es independiente? Porque se realiza con una actitud mental independiente, libre de cualquier situación que pudiera señalarse como incompatible para su integridad y objetividad. ¿A qué se está refiriendo cuando es objetiva? Cuando va a ir a evaluar la gestión de por ejemplo, de un administrador, la gestión de una autoridad, la gestión, por ejemplo, de vamos a decir, de un control interno incluso. ¿Qué cosa ha hecho durante todo el año la gestión, por ejemplo, del gobierno regional? ¿Qué hizo durante todo un año la gestión de un alcalde? ¿Me entiende? Va a ir a ver algo concreto, algo definido. ¿Y por qué es independiente? Porque el profesional que realiza este trabajo
trabaja con total independencia. ¿Y a qué se refiere? No puede tener vínculo alguno con las personas que están trabajando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el auditor que va a ir a realizar un trabajo de auditoría a una municipalidad no puede tener el mínimo vínculo con el alcalde, con los regidores o con los trabajadores de la institución. Una de las atribuciones que tienen los auditores, y generalmente es esa, y ustedes la van a ver en el transcurso del trabajo que van a realizar, es que ningún auditor que va a hacer la auditoría a los municipios, por ejemplo, es de la localidad. Generalmente los auditores vienen de fuera. ¿Para qué? Para que pueda haber total independencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si bien es cierto, yo no tengo un vínculo directo con el alcalde, pero no es mi pariente, no es mi hijo. Sin embargo, fue mi alumno. ¿Ya nació un vínculo o no? Sí. De repente es mi colega. O de repente simplemente fue uno de mis rivales en alguna contienda política, en algún trabajo que hemos desarrollado. Entonces, mi independencia ya no va a ser clara, ya no va a ser libre, sino yo voy a entrar ya con una situación incompatible. ¿Qué quiere decir? Que ya voy a entrar y decir, si fue uno de mis rivales, una de mis competencias, ahora lo tengo en mis manos. Es lo que se dice. Pero si, por ejemplo, es mi alumno o fue mi colega, si yo veo algún tipo, alguna situación, ¿qué voy a hacer? No, pobrecito, no puedo hacerle ese daño, ¿me entienden? Entonces, por eso es que dice bien claro una de las características de la auditoría que tiene que ser totalmente independiente para que con integridad y objetividad, sin que le pueda hacer ningún tipo, no le una ningún tipo, ningún vínculo que sea incompatible, pueda realizar el trabajo. Además, la otra característica dice que es sistemático y profesional. ¿Por qué? Por cuanto responde a un proceso debidamente planeado. ¿Cuándo se dice que es sistemático? Que una persona es sistemática cuando planea, cuando sistematiza, cuando realiza o prepara un trabajo o elabora un trabajo que va a realizar. Y es profesional. ¿Por qué dice que es profesional? Porque quienes lo realizan son profesionales idóneos. Pónganse esto en la cabeza. Son profesionales idóneos y expertos, sujetos al código de ética y normas profesionales. Vamos a hablar a propósito, ustedes van a tener una tarea del código de ética de la administración. Ustedes van a hacer ese trabajo, el código de ética y normas profesionales. Y otra característica es que concluye con la emisión de un informe escrito. Todo trabajo de auditoría se concluye con un informe escrito, en el que se presentan los resultados del examen realizado, incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones. Eso recuerden, que se presentan estos resultados. ¿Qué quiere decir? De todo el trabajo que ha realizado el auditor, se va a concluir con la emisión de un informe escrito. Este informe escrito, jóvenes, tengan presente que no es determinativo, ni tampoco juzga, ni da un veredicto de sanción. La auditoría de gestión, auditoría administrativa o cualquier tipo de auditoría, excepto la auditoría tributaria, solo concluyen con un informe. Recuerden que el auditor no es un juez. El auditor no va a juzgar. El auditor solo va a evaluar el trabajo que has hecho y te va a dar las directivas, las recomendaciones. Obviamente, si de repente has incurrido en una infracción o has hecho, por ejemplo, digamos, un lavado, te has aprovechado del cargo, entonces, bueno, vas a ser sancionado, pero no te sanciona el auditor. El auditor simplemente informa.
Entonces, a las personas que informan, ellos ya son los que te van a los que van a recurrir a las instancias para que te puedan sancionar, pero el auditor no sanciona, no se olviden, excepto a excepción del auditor tributario. ¿Por qué digo excepción del auditor tributario? Porque el auditor tributario no termina su examen en un informe, sino en una determinación, ya sea de multa o de pago de impuestos. ¿Ya? Esa es la sanción que da. Por eso acá se excluye a la auditoría tributaria. Muy bien. Dentro de ello vamos a ver las clases de auditoría. Dice, la auditoría se divide en 3 tipos, también lo conocen, por su objetivo, por el sujeto que lo realiza y por su alcance. Por su objetivo, dice, tenemos a la auditoría financiera. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su principal función de la auditoría financiera? Esta auditoría financiera va a realizar la auditoría a los estados financieros. Esta auditoría va a ver los asuntos financieros en particular de la empresa, cómo se ha utilizado el dinero de la empresa, qué ha hecho, dónde se ha destinado estos dineros. Se dedica exclusivamente a los estados financieros y al sustento de los mismos. En cambio, la auditoría de gestión o la auditoría operativa va a examinar el trabajo que ha realizado la persona, la efectividad que ha tenido, qué mejoras ha realizado en la empresa. Por ejemplo, un administrador, un gerente. ¿Cómo ha sido su trabajo? ¿Ha sido con eficiencia? ¿Cómo ha sido su desempeño? ¿Cómo ese desempeño ha llevado a hacer mejoras en la institución? ¿Y cómo ha hecho el uso de los recursos del ente? ¿Cómo ha realizado el cumplimiento de sus metas y objetivos? ¿Qué políticas ha tenido este gerente para lograr los objetivos que se ha trazado la empresa? Y ese es nuestro curso, eso es lo que vamos a desarrollar más adelante. Luego, dice que hay una auditoría especial. ¿A qué se refiere cuando dice una auditoría especial? Como su nombre lo indica, es la revisión y el análisis de una parte de las operaciones o transacciones efectuadas por la institución, por la empresa, con el objeto de verificar aspectos presupuestales, financieros, de gestión o cumplimiento de dispositivos legales o reglamentarios. O sea, se va a regir solamente a una parte. Por ejemplo, puede regirse a la parte tributaria. Puede regirse, por ejemplo, solamente a las cuentas por cobrar. Políticas de cobranza de la empresa, por ejemplo, ¿no? Nada más. La auditoría de cumplimiento, esta auditoría se lleva a cabo, por ejemplo, en la administración pública. ¿Qué va a revisar? Va a examinar las operaciones administrativas, económicas y financieras a fin de establecer lo desarrollado de acuerdo a las disposiciones legales. Esta auditoría de cumplimiento se da en el sector público, tengan presente. La auditoría de desempeño. Aparentemente esta auditoría de desempeño es igual que la auditoría de gestión. Sin embargo, la auditoría de desempeño es sistemática. Va a evaluar generalmente a los programas, los proyectos y las actividades que desarrolla el sector público. Miren, la diferencia de estos dos es qué programas. Si bien es cierto, esta auditoría de gestión u operativa se rige más al sector privado, esta se va a regir el de desempeño al sector público. Y la auditoría administrativa, ¿qué va a ver? Se lleva a cabo como parte del área informática. Esta auditoría administrativa, que es también motivo de nuestro curso, dice
¿Qué va a ver? ¿Qué va a considerar dentro de su programa de trabajo? Dice, va a evaluar, por ejemplo, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cómo está organizada? ¿Cuál es su estructura orgánica? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de las áreas de trabajo de la institución? ¿Cuáles son las metas, los planes, las políticas y los procedimientos? ¿Y cuáles son los niveles de autoridad y responsabilidad que existe en la empresa? Eso va a ver la auditoría administrativa. ¿Ya? Entonces, de esta forma se clasifican la auditoría por su objetivo. Ahora, por el sujeto que lo realiza, se clasifica en dos, en auditoría interna y auditoría externa. La auditoría interna lo efectúa los órganos el auditor interno o la oficina de auditoría interna. ¿Qué quiere decir? Que esta auditoría es parte de la empresa. El auditor interno es un trabajador de la empresa, conforma la empresa. En cambio, la auditoría externa es llevada a cabo por un profesional externo, desconocido, que no conoce la empresa, solo lo contrata para realizar la evaluación de la gestión que ha realizado. Incluso las empresas, teniendo un auditor interno, ya sea las públicas o las privadas, contratan a una sociedad de auditoría externa para que evalúe tanto el trabajo de la auditoría interna como la gestión que se está realizando. Una particularidad aquí es que cuando las empresas o las entidades tienen un auditor interno, el auditor externo se limita generalmente y principalmente a realizar una evaluación a la auditoría interna. Ya no va al trabajo del contador, ya no va al trabajo que están realizando las otras personas, sino única y exclusivamente a la auditoría interna. Si tiene esta auditoría interna desajustes, debilidades, entonces sí pasará a ser una auditoría íntegra, completa a toda la institución. En eso consiste la auditoría interna y externa. Ahora vamos a ver a la auditoría por su alcance. En este tipo de auditoría, la auditoría es integral. ¿A qué se refiere cuando hablamos de una auditoría integral? Como su nombre lo indica, la auditoría integral es aquella que tiene un fin específico. Es de alcance corto. Combina los objetivos financieros, presupuestarios y operativos. Eso hace la auditoría integral. En otras palabras, es una auditoría completa. En cambio, hay un examen especial que solo comprende, por ejemplo, puede comprender a una auditoría financiera o ya sea de alcance largo o corto. Puede ser una auditoría operativa también o una auditoría presupuestaria. O sea, solamente va a ir a una sola rama. No va a ser una íntegra, no va a ser como la primera. Simplemente se va a regir a un solo alcance. Solamente, por ejemplo, puede ver acá estados financieros, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, nada más. Es un examen especial, a corto o largo plazo, nada más. La auditoría del medio ambiente. Esta está en boga, está de moda esta auditoría del medio ambiente. Que ahora sí, y peor ahora con esta confinación, se va a poner más todavía en auge esta auditoría. Porque si bien es cierto, el hombre de cualquier forma ha abusado, no ha valorizado, no ha sabido valorar los aspectos del medio ambiente, en cambio en la actualidad sí está viendo que cómo se ha podido perder uno de los aspectos más importantes, el de cuidar nuestro medio ambiente. Por ejemplo, se ve, ahora ustedes están viendo en los medios televisivos, cómo la naturaleza está regresando a sus inicios, como por ejemplo la costa del Perú en Lima está limpia,
los animalitos han vuelto, cómo está viendo desde delfines, está viendo las distintas aves, cómo el medio ambiente está recuperando nuevamente su hábitat. Entonces, a eso se dedica también esta auditoría. Pero ¿qué hace profesor esta auditoría? Va a ver el cumplimiento de la legislación sobre el cuidado de los sectores ambientales. Por ejemplo, en esta auditoría van a intervenir un equipo multidisciplinario para que realice un trabajo en equipo, porque ahí tienen que intervenir. ¿Por qué se dice que es multidisciplinario? Porque tienen que intervenir técnicos que conocen o que realizan la investigación, la evaluación y el diagnóstico de los objetivos generales de una política ambiental que garantice un medio garantizado, libre de contaminación, la protección y la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Entonces va a trabajar con distintos profesionales que van a ayudar a que, por ejemplo, un hotel o una clínica o una minera o por ejemplo, una petrolera, una empresa petrolera, cuida el medio ambiente, ya no esté contaminando el río, no estén contaminando, por ejemplo, el medio ambiente, o por ejemplo, los hoteles no estén podando, limpiando bajando los árboles y construyendo allí sus tremendos edificios. No, van a preservar el medio ambiente. También tenemos a la auditoría forense. Este término de forense, cuando ustedes escuchan el término forense, siempre nos vamos y inmediatamente nos trasladamos y pensamos en muerte, en cadáver, ¿no es cierto? Siempre nos lleva y decimos que existe una auditoría forense. Claro que existe una auditoría forense. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se vincula? Cuando, por ejemplo, vamos a ver la aplicación de la ley, cuando vamos a buscar, por ejemplo, un profesional idóneo que le asista a un juez. Por ejemplo, ¿en qué? En el lavado de activos, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a encontrar, hay personas que están enriqueciéndose ilícitamente. ¿Por qué decimos ilícito? Porque sabemos que las personas nunca han tenido dinero, pero de un momento a otro aparecen con edificios, con carros, y decimos de dónde, si ellos no trabajan como para tener esa vida. Entonces ahí empezamos a investigar. O cuando, por ejemplo, las autoridades, nuestros alcaldes, entran al Palacio Municipal y luego aparecen con una casa, dos casas, tres casas, aparecen con una y otra cosa, o los congresistas. Entonces ahí empezamos a hacer una investigación, por ejemplo, de lavado de activos que les digo. Ahí pues, gracias a esta auditoría forense se ha descubierto, por ejemplo, toda la clase o toda la corrupción en que han estado inmersos nuestras autoridades. Ahí está, por ejemplo, desde Toledo, Alan García, los Humala, ¿sí? Entonces fue gracias a esta auditoría forense. Y finalmente la auditoría de sistemas. ¿Qué cosa va a ver la auditoría de sistemas? ¿Qué va a ver? Como su nombre lo indica, la auditoría de sistemas es la que va a elaborar, va a ver, va a buscar cómo se han elaborado, por ejemplo, cómo se ha hecho la estructura del software. ¿Cómo está? Porque a veces, jóvenes, en las máquinas nosotros podemos ocultar, según nosotros podemos borrar incluso alguna información que nos vaya a delatar en los temas que nosotros hayamos podido incurrir. Por ejemplo, digamos, hemos hecho un cobro ilícito, entonces vamos a tratar de borrar nosotros eso porque nos va a delatar. Por ejemplo, Nadine Heredia cayó por sus agendas. Entonces, por ejemplo, cuando han hecho la allanación de Keiko Fujimori, han encontrado en sus computadoras toda la información. Entonces, para que no caigamos en eso, a veces borramos, pero no sabemos que está grabado en el software. Allí no se borra.
Podemos borrar por encima, podemos borrar, pero queda grabado toda esa situación en el software. Entonces, los auditores que van a realizar la auditoría de sistemas son profesionales especializados, como hemos dicho, que ellos van a ver. Acá trabajarán pues los ingenieros de sistemas viendo el software de la empresa, cómo se trabaja, cómo realiza la empresa sus movimientos. Bueno, ahora hemos visto ya y hemos desarrollado cada uno de las clases de auditoría. Ya tienen idea a qué se dedica cada una de estas formas, de estos tipos de auditoría en la que estamos inmersos. Muy bien, vamos a continuar. Toda esa gama de auditoría, todo el desempeño del auditor se va a basar en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas de auditoría les he dejado de tarea para que ustedes vean. Cada uno de ustedes, o por lo menos una gran parte de ustedes, me encantaría que sea un auditor, ustedes como auditores administrativos. ¿Qué van a hacer aquí? ¿Y por qué es importante estas normas de auditoría generalmente aceptadas? Porque estas normas les van a guiar, les van a formar como profesionales competentes en el área. ¿Qué les indica estas normas, por ejemplo? ¿Cómo deben de ser ustedes? ¿Cómo deben de prepararse? ¿Cómo deben de elaborar, por ejemplo, la parte de la auditoría para ejecutar el trabajo de campo? Y cómo deben de realizar el informe de la auditoría. Eso les enseña estas normas de auditoría generalmente aceptadas. Además, ¿qué cosa les dice? Que estas normas les dan principios que van a guiar al auditor. Esos principios que le van a guiar al auditor van a garantizar la calidad del trabajo que realice en la auditoría. ¿Ya? Por eso es importante estas normas de auditoría generalmente aceptadas que les he indicado que lo realicen. Y Roberto, por ejemplo, ya lo hizo. Dice, ¿cómo se clasifican las nagas? ¿Cómo se estructuran estas nagas? Miren, dice, son normas generales o personales. Esta es la primera parte, este es el primer libro, este es el encabezamiento de estas nagas. ¿Qué dice? Dice que el profesional auditor tiene que estar entrenado siempre y tiene que tener una capacidad profesional. El entrenamiento que tiene que tener el profesional es todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que estar capacitándose. ¿Por qué? Porque para ser auditor tienes que conocer, tienes que saber la ley de sociedades, tienes que conocer las normas de internacionales de auditoría, tienes que conocer las leyes en las cuales se basa, por ejemplo, la administración pública. Tienes que conocer, por ejemplo, cuál es el ROF, el MOF, a las cuales se tienen que ceñir las instituciones públicas. Entonces, tienes que tener mucho conocimiento. Para eso tu entrenamiento y tu capacidad tienen que irse preparando todo el tiempo. Tiene que ser permanente esta preparación para que tengas una capacidad proba para ser auditor. Y hemos hablado de la independencia, además debes de trabajar con independencia. Para que un auditor tenga éxito, tiene que saber a veces renunciar. No todo el tiempo, chicos, quizás tenemos la suerte de tener trabajo. A veces, cuando tú no eres todavía conocido, ¿cómo esperas que te llamen como auditor? Y cuando te llaman como auditor, no puedes tú renunciar. Pero tu ética profesional va a hacer que renuncies. Por ejemplo, has agarrado tu primera auditoría, pero ya estás feliz, estás bailando de un pie porque vas a cobrar, vas a tener dinero ahí. Pero ¿qué pasa?
ves a tu compañero que está como gerente. A veces vas a ver a tu profesor de gerente. A veces vas a ver a tu primo, a tu hermano, a tu tío, quizás a tu papá. Entonces, ya tu trabajo no va a tener independencia. Entonces, tú tienes que renunciar. Esa es la ética con que vas a trabajar. Y cuando trabajes, recuerda, tienes que tener cuidado o esmero profesional. Siempre, siempre demuestra tu trabajo que tiene mucho profesionalismo. Para eso tienes que trabajar con mucho cuidado, con mucho esmero. Esmérate en lo que haces para que hagas mejor. ¿Y quién te enseña esto? Las normas generales o personales, de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Luego, ¿qué te dice? ¿Cómo vas a realizar tu trabajo? ¿Qué vas a hacer? Dice, planea y supervisa. Nunca hagas un trabajo sin planear. No lo realices. Pero una vez que has planeado, haz el seguimiento, haz la supervisión. Recuerda que el auditor no hace el trabajo generalmente. El auditor es el que dirige, porque tiene su equipo para que trabajen. Entonces trabaja con los auditores junior. Ellos son los que realizan el trabajo de campo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el auditor general? Una vez que ha planeado el trabajo, tiene que hacer el seguimiento y la supervisión de lo que está haciendo su equipo. Una vez que ha realizado su planeamiento y está también calendarizando su supervisión, entonces va a hacer el estudio y la evaluación del control interno. Mientras están trabajando, está planeando su trabajo, ya lo tiene ahí su trabajo, entonces va a ver si la empresa tiene un control interno o no. Y si tiene la empresa su control interno, va a realizar un estudio y una evaluación de ese control interno. ¿Por qué va a realizar este estudio? ¿Qué les dije? Que cuando las empresas tienen ya un área de control interno, la auditoría externa se dedica solo y exclusivamente a la evaluación del control interno. Por eso va a ser un estudio. ¿Qué políticas ha implementado? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo realiza la supervisión? Este control interno a todo el manejo que realiza la empresa. ¿Cuáles son las políticas que ha impuesto, que ha implantado? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo ha organizado a la empresa? Todo eso va a ver el auditor externo. Y además, ¿qué te dice? Dentro de tu trabajo, ya cuando vas a ejecutar el trabajo, vas a encontrar unas evidencias. ¿Qué quiere decir las evidencias? Unas pruebas suficientes y competentes. ¿Cuándo se llama evidencia suficiente? Cuando tú no tienes alternativa de negar, cuando tienes la prueba fehaciente de que se realizó un trabajo mal hecho, se hizo un contrato, se recibió una coima, esa es la evidencia suficiente. Y la competente, que ha estado realizada dentro de la institución. ¿Ah? Eso es. Además, ¿qué te dice? ¿Cómo vas a preparar tu informe? Para la preparación de tu informe, dice, siempre tienes que aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados si realizas una auditoría financiera. Además, tienes que ver la consistencia del trabajo que has realizado, en qué consiste, qué detalles resaltantes has encontrado, qué evidencias suficientes y competentes has hecho. ¿Y para qué? Para que reveles suficientemente, para que digas, durante el desarrollo de la evaluación del trabajo de la auditoría se ha evidenciado, así, que se realiza tales trabajos. Esa evidencia es suficiente para indicar que está viendo, por ejemplo, que no se cumplió con, vamos a decir, no se cumplió con las reglas, las políticas establecidas para lograr el objetivo. En mi opinión, ahí pones como auditoría, no se lograron evidenciar las políticas emanadas por el control interno.
No se evidenciaron el logro de los objetivos programados por la entidad. No se evidenciaron. O simplemente pondrás también, se han evidenciado que los trabajos de auditoría, que la gestión que se ha realizado durante el ejercicio fue completa y logró sus objetivos. Y se recomienda continuar con este trabajo. ¿Sí? Tienes las formas distintas y ahí te va a enseñar estas normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Ya? Para eso sirven las NAGAs, se llaman. Ahora vamos a hablar de las normas generales o personales que ya les he detallado, en el cual dice cómo va a ser el entrenamiento y la capacidad profesional. Dice el personal que trabaja, el profesional que va a estar allí, tiene que tener capacidad para efectuar la auditoría. No cualquiera efectúa una auditoría. La independencia es que va a trabajar con libertad de criterio. Y el cuidado o esmero profesional es hacer las cosas bien. Eso te dije, siempre trata de realizar con esmero y con cuidado tus trabajos que te van a encomendar. ¿Qué quiere decir? Hacer bien las cosas. Cuando vas a ejecutar, cuando vas a planear tu trabajo y vas a hacer la supervisión, dice elaborar un programa de auditoría, el mismo que debe de ser controlado. Eso ya te dije. El estudio y evaluación del control interno va a ser establecer el grado de confianza. ¿Qué te dije? Va a ver cómo ha realizado su trabajo, qué políticas ha implementado, cómo ha organizado a la institución para que no pueda caer, por ejemplo, en esto de los robos sistemáticos, de repente una corrupción, una coima, una sobrevaluación de las compras, qué sé yo. Entonces, si ha realizado una buena política y una buena organización, entonces va a establecer el grado de confianza. Se determina que el control interno tiene un grado de confianza del 100%, del 80%, del 10%, ¿sí? Y de eso a veces depende pues que se quede el auditor interno o tengan que cambiarlo. Y las evidencias suficientes y competentes les indicaba que la información sirve de base razonable para emitir una opinión. De acuerdo a las pruebas que vas a encontrar, entonces en base a esas pruebas vas a poder elaborar tu informe. Estas normas de preparación del informe que dice, ¿cómo vas a preparar tu informe? Ya te dije, tu informe va a ser un dictamen que debe ser elaborado de acuerdo a las reglas. ¿No te dije? Esas reglas te lo dan estas normas de auditoría. Tiene que tener consistencia, tiene que tener fundamento, tiene que tener base. Y la revelación que vas a entregar, los aspectos resaltantes que has encontrado en la auditoría, tienen que tener suficiente base, sustento. Y la opinión del auditor debe emitir una opinión en relación a lo evaluado y abstenerse justificando esa posición. El auditor tiene incluso tiene la potestad de abstenerse. ¿Cuánto se abstiene un auditor? Ya les dije cómo elabora el auditor, ¿no? Dice, se ha evidenciado que se cumplen las políticas, que se ha logrado el objetivo. Pero también puedes poner durante el desarrollo, el trabajo de campo, durante la evaluación efectuada, no hemos logrado obtener la evidencia suficiente por lo que me abstengo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes lean un término de abstenencia, quiere decir que la gestión está mala, que el trabajo que se ha elaborado es malo, y para que no se evidencie ese trabajo malo que se ha realizado, entonces esconden información, no te dan toda la información debida, tú solicitas y te dicen que no hay, entonces te abstienes. ¿Qué quiere decir? Que esa empresa está andando muy mal, está que puede entrar en quiebra o está inmersa en una corrupción. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las normas internacionales de auditoría. ¿Para qué han sido expedidas estas normas? Uno,
para el cliente que lo necesita, para tener más confianza, para saber que está marchando bien su empresa. El auditado es para ver cómo está realizando su trabajo, si está haciendo bien, si es óptimo su trabajo, si lo realiza con esmero, con mucho cuidado. Y el auditor es el que va a evaluar, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de evaluar? ¿Cómo debe de efectuar ese trabajo? Entonces, estas normas internacionales, dice, son normas profesionales para la ejecución de la auditoría. ¿Que dónde se aplica? En la auditoría de estados financieros y de servicios relacionados. Además, dice, ¿quién lo emite? ¿Quién lo expide? ¿Quién lo da? Lo da la Federación Internacional de Contadores. ¿Y qué se busca? ¿Qué busca? Dice, ¿qué busca cuando aplica? Busca uniformidad y calidad en la profesión. Sobre todo la calidad de la profesión. Eso es lo que busca. Y esas normas internacionales de auditoría, sus siglas son las NIAS. ¿Cuál es el contenido de esas NIAS? Dice, está dividido en 10 a 11 partes, pero estas partes son normas, por ejemplo, que rigen desde el 100 hasta el 199, son asuntos introductorios. ¿Qué quiere decir? En esta parte nos indica quiénes ejercen el trabajo de auditor, cuáles son sus características, qué requisitos deben de cumplir, cómo deben de trabajar, qué deben de conocer. Son los asuntos introductorios. En cambio, a partir de la NIC 200 a la 299, ahí sí nos da los principios generales y las responsabilidades. ¿Cuáles son esos principios generales? Esos principios generales, por ejemplo, son cuando vamos a evaluar vamos a hacer una auditoría financiera en los principios de contabilidad generalmente aceptados, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es mi responsabilidad como auditor? Entregar un informe, realizar una evaluación y que esa evaluación que estoy efectuando tenga el mínimo riesgo para que mi informe pueda servir de base para la toma de decisiones, para que la empresa siga adelante, para que siga trabajando. Entonces, esa es mi responsabilidad, efectuar un buen trabajo. Ya han visto en las nagas que tiene que ser mi trabajo realizado con sumo cuidado. En la NIA 300 a la 499, ahí se va a ver la evaluación de riesgos y respuestas a los riesgos evaluados. ¿Qué se ve en esa evaluación de riesgos, chicos? Generalmente el auditor, una vez que termina su auditoría, tiene que autoevaluarse, porque cada uno de los auditores, el mayor temor que se tiene es que tengas un riesgo relevante. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, la auditoría, cuando tú efectúas o te van a efectuar una auditoría, nunca va a ser de tapa a tapa o una evaluación amplia, como decir, no va a ser de cada uno de los documentos que vayas a presentar. Por eso es que se dice, por ejemplo, cuando hacen alguna auditoría en algún alcalde, a este ahora lo van a mandar a la cárcel, pero después sale el auditor feliz, campante, un poco más sonriente porque no le han encontrado nada. ¿Qué pasa? El auditor nunca revisa uno por uno los documentos, si no se pasaría todo un año. Sino el auditor va a utilizar sus técnicas. Y dentro de esas técnicas, utiliza una de las técnicas es el muestreo. O lo hace por datos estadísticos. O simplemente por su experiencia ya agarra algunos meses, qué sé yo. O se dirige a algunos temas que él cree que son importantes. Pero como lo hace de esa forma, entonces en los documentos que no revisa, que no llega a revisar, puede que esté allí el riesgo más importante
o una prueba que hubiera podido condenar al alcalde, al trabajador, al ejecutivo, al empresario, al administrador. Quizás en uno de los documentos que no ha revisado, ahí estaba la prueba de la malversación de fondos, de lo que ha recibido una coima, de la quizás la sobrevaluación de los precios. Entonces, como no ha encontrado, como no ha visto, no ha revisado esa parte de la documentación, entonces va a salir un informe a veces limpio, ¿no? Que todo está bien. Sin embargo, cuando viene, por ejemplo, Contraloría, en el caso de las empresas públicas, entonces ahí encuentra Contraloría, también va a agarrar la otra parte que no ha agarrado el auditor. Y cuando encuentre, entonces ahí va a estar como les digo, la prueba grande donde el alcalde ha podido ser de repente juzgado, o el gerente, o el administrador, o el contador, o el cajero. ¿Me entiende? Entonces, pero profe, ¿y en qué le molesta al otro? En su imagen. Porque el nuevo auditor no va a decir, pues, que como lo ha hecho por muestreo no lo ha visto. Quizás puede decir que ha sido coludido, porque no ha encontrado la prueba más grande que incriminaba a la persona. Entonces, por eso es que se cuida el auditor y trata de que esos riesgos, eso que no puede revisar, aquello que no va a revisar, sea el mínimo. Que se encuentre, digamos, vamos a decir, una sobrevaluación de 50 soles. No incide mucho, es pequeño, de haber habido, ya está viendo la colusión, pero no es mucho, pues, a que tenga que ser, por ejemplo, de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 50 millones, ¿se dan cuenta? Entonces, a eso nos dice esta niña: ten cuidado en la evaluación de los riesgos. Y una vez que tú encuentres ese riesgo, ¿cómo va a ser tu respuesta a estos riesgos evaluados? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu paso a seguir? Eso nos indica, ¿ya? En la NIA 500 a la 599 va a haber la evidencia de auditoría. ¿Qué les dije que era la evidencia? Las pruebas que va a encontrar el auditor. Las pruebas ya sea consistentes, aquellas pruebas que tú no vas a poder decir no. Entonces, ¿cómo vas a dar el trámite también? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? En la actualidad es fácil. Cuando nacieron estas normas, no teníamos, pues ahora es facilísimo. Tú encuentras eso y le tomas una foto y ya tienes la evidencia. O le sacas una fotocopia, pero antes pues no tenías nada de eso, tenías que guardar, sacar una fotocopia hasta que lleves, no hay fotocopias, todo. Y cuando tú regresabas, según tú lo sellabas, lo cerrabas, al día siguiente ya no había la evidencia. Entonces, en cambio ahora es sencillo, con tu celular ya lo has levantado todas las evidencias que no pueden ser ocultadas de ningún modo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo debe de trabajar? ¿Cómo debe de actuar el profesional auditor en este caso? Eso te da esta norma. En la norma 600 a la 699 dice uso de trabajos de otros. Cuando los auditores realizan su trabajo, no necesariamente son auditores exclusivos de una empresa. Generalmente las empresas toman a los auditores externos cada año a diferentes auditores para tener idea de cómo ha sido el trabajo del auditor anterior. Y cuando el trabajo del auditor anterior ha sido bueno, entonces te vuelven a llamar, pero si no, ya no te llaman. Por eso dice uso de trabajos de otros auditores. ¿Qué quiere decir? El auditor que ingresa a trabajar, ingresa a evaluar una empresa, ¿qué hace? Lo primero que hace es agarrar el archivo del anterior auditor. ¿Qué ha encontrado? ¿Cómo ha sido su informe? ¿Qué hallazgos ha tenido? ¿Cuáles han sido las recomendaciones que ha dado a la empresa? Y si ésta ha puesto en marcha o no esas recomendaciones. Eso es lo que entra a ver. Y en base a ese trabajo recién de allí toma su punto de partida y empieza a evaluar a la institución. Entonces, eso es el uso de trabajo de otros. En la NIA 700 a la 799 dice conclusiones de auditoría y reportes.
cuando vamos a concluir la auditoría, ¿qué cosa vamos a evaluar? ¿Qué cosas vamos a hacer? Vamos a empezar a redactar el informe. El informe y los reportes. ¿Cuándo hacemos un reporte? Cuando estamos haciendo el trabajo de campo, cuando estamos realizando el trabajo de campo y encontramos una evidencia que tiene una trascendencia muy importante, entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente comunicamos a la gerencia. Por eso tenemos que saber a quién vamos a reportar el informe. Tenemos que indicar, por ejemplo, estamos realizando el trabajo de campo y encontramos un desfalco en caja de 1.000.000 de soles. No vas a esperar terminar la auditoría o investigar. Apenas encuentras si tienes la evidencia suficiente allí para decir que hay ese faltante, inmediatamente comunicas a la gerencia, al directorio, quién va a recibir el informe, para que ellos a su vez ya tomen las medidas. Ellos ya serán quienes van a denunciar de repente al Poder Judicial. Ellos tomarán sus medidas, pero tú ya has informado, has entregado tu reporte. A eso se refiere. La NIA 800 a la 899 dice áreas especializadas. Generalmente en la actualidad ya no diríamos, pero hace unos años atrás la auditoría era prácticamente casi exclusiva de los contadores. Y como el contador, si bien es cierto, es un profesional que se prepara, es probo, tiene una preparación permanente, pero no va a conocer todas las áreas. Por ejemplo, va a hacer una auditoría a una constructora. Si bien es cierto, el auditor va a poder ver las compras, el movimiento, la inversión que está efectuando, con cuánto ha comprado, el material de construcción, todo ello, pero no sabe, por ejemplo, ya cuando está la construcción hecha, cuánto de material ha ingresado, por ejemplo, para realizar una de las paredes, para realizar las columnas, para realizar las vigas, cuánto de material ha necesitado para realizar, por ejemplo, digamos, cada uno de los pisos. No sabe. Entonces, para ello va a necesitar de los profesionales competentes, va a pedir el apoyo del profesional competente, en este caso será de un ingeniero civil. Además, pedirá también de repente el apoyo de un ingeniero de sistemas o quizás de un abogado, incluso cuando se han realizado de repente con contratos. ¿Ya? Eso es. Y aquí vamos a empezar a desarrollar cada una de las NIAs. Por ejemplo, la NIA 120 que dice en asuntos introductorios, ¿se acuerdan? Que les dije. ¿Qué dice? Por ejemplo, la NIA 120 dice es el marco de referencia de las normas internacionales. ¿Qué cosa nos va a decir? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su ámbito de aplicación de las NIAs? ¿Dónde se va a aplicar? ¿Por qué se va a aplicar? ¿Y por qué la han efectuado? ¿Por qué la han redactado? En la NIA 200 vamos a ver qué eran los principios generales. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los objetivos y principios generales que rigen a la auditoría de estados financieros. Eso les dije. Por ejemplo, acá están los principios de contabilidad generalmente aceptados. El auditor expresará su opinión de acuerdo a un marco referencial. ¿Cuál es su marco referencial? Nuevamente, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios internacionales de contabilidad, las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera. Entonces, todo eso va a tomar en cuenta para expresar su opinión. En la NIA 400, en la evaluación de los riesgos que les he hablado, ¿qué se va a ver? La evaluación de riesgos y el control interno. ¿Cuál es su objetivo? Reducir el nivel de riesgos mediante el examen aplicado, que les he dicho. Su máximo propósito es reducir al mínimo el riesgo que tiene el auditor cuando realiza una auditoría. La NIA 500 se refiere única y exclusivamente a las evidencias de auditoría. ¿Qué cosa eran las evidencias? Era obtener la información suficiente que sustente las conclusiones de la auditoría. Esa información suficiente eran las pruebas que va a encontrar cuando va a realizar su trabajo de campo.
La NIA 600 dice que es uso del trabajo de otros, acabo de indicarle. Ese uso del trabajo de otro auditor deberá obtener suficiente evidencia que indique que el trabajo utilizado es adecuado. Como les he dicho, el auditor que ingrese va a utilizar el trabajo que ha realizado el anterior auditor y lo va a tomar como punto de partida para que realice su evaluación. Entonces, como va a tomar como punto de partida, va a ver si ese trabajo que ha realizado el anterior auditor es adecuado o no. En la auditoría 700 vamos a ver las conclusiones de la auditoría. ¿Cuáles son esas conclusiones? El dictamen del auditor sobre los estados financieros, por ejemplo. ¿Cuáles han sido los lineamientos que ha seguido para realizar ese contenido del dictamen? ¿Qué lineamientos ha seguido el auditor? ¿De dónde se ha basado? ¿En qué se ha basado para elaborar el contenido del dictamen? Entonces, ¿en qué se basa? En las evidencias. No se olviden, hemos hablado en la NIA 500 están las evidencias, en las pruebas. En eso se ha basado para elaborar su dictamen. Las áreas especializadas. ¿Qué dice? El dictamen del auditor sobre los compromisos de la auditoría con el propósito especial. ¿Cuál es ese su dictamen? ¿Qué cosa va a ser? ¿Cuál va a ser su propósito especial? Que el documento deba incluir referencias de la documentación que da origen a los datos. ¿Qué quiere decir? Ya les he dicho, por ejemplo, en mi caso, cuando yo voy a hacer una auditoría a una constructora, entonces yo voy a pedir el informe del ingeniero civil, el que me va a decir cuánto he utilizado, si he utilizado el total, si ha utilizado el total del material que dice que se ha comprado, si realmente la información que ha sido alcanzada por la constructora es real o está sobrevaluada. Entonces, con ese informe yo me voy a sustentar y voy a elaborar mi informe. Muy bien, chicos, hasta aquí nuestra clase de hoy. Gracias.